Tres. Buenas tardes, licenciada Susana. El día de hoy vamos a dar análisis del caso uno de Gabriel y el caso 2 del señor Ernesto, utilizando los métodos de psicología que hemos ido viendo a través del curso. A continuación, mi compañera Judy va a hablar del caso uno. Buenos días, buenas tardes, licenciada. A mí me tocó el caso uno, que es de Gabriel, el niño con enfermedad terminal. Gabriel tiene 10 años, fue diagnosticado hace un año de tumor cerebral maligno en fase avanzada. Actualmente recibe cuidados paliativos en casa, bajo el acompañamiento de su madre, un equipo médico y una psicóloga especializada en el cuidado al final de la vida. Desde que inició el tratamiento, Gabriel ha experimentado una disminución progresiva de su movilidad, problemas de visión y dolor frecuente, lo que ha generado cambios notorios en su comportamiento. Al principio mostraba rebeldía y negación, luego se tornó más silencioso, reflexivo y apegado a su madre. Aunque comprenden que su enfermedad es grave, evita hablar directamente sobre la muerte, pero se hace preguntas sobre ¿qué, qué pasará cuando ya no esté? A veces dibuja paisajes con alas, estrellas o escribe pequeñas cartas para sus amigos. En las sesiones psicológicas expresa temor de dejar sola a su madre y tristeza por no poder volver al colegio. No obstante, cuando interactúa con otros niños del hospital o con voluntarios, muestra sentido del humor y deseo de proteger a los demás. Viendo el caso, vemos que el niño Gabriel, el pequeño, analizando, vemos que afecta el sistema nervioso central, impactando el óvulo frontal, que es la movilidad, el occipital, que vendría a ser la visión, y parental, el dolor. El conflicto de laboriosidad versus inferioridad. Según el autor Erickson, Gabriel siente que falla en sus tareas evolutivas al no poder asistir al colegio y socializar. Lo recomendable para el niño Gabriel son las sesiones de 20 minutos, el tiempo recomendado para actividades virtuales de conexión social, como no sobrepensar el umbral del dolor del niño. También tenemos las estrategias que vendría a ser la caja de mensajes secretos. Es la intervención para construir un legado simbólico, permitiendo que Gabriel deje cartas y dibujos para los seres queridos. Eh, Gabriel vemos que tiene 10 años. Esa es una etapa de infancia media, que son de 7 a 11 años, caracterizada por el pensamiento de operaciones concretas y comprensión de la justicia. Eso sería el caso del niño Gabriel. Ahora le voy a pasar el turno a mi compañero para que explique el caso 2, que es de don Ernesto. Bueno, el caso 2 se nos presenta a don Ernesto, que tiene 78 años y vive con su hija menor en un distrito de Lima. En los últimos años ha mostrado un deterioro progresivo en su memoria reciente. Cosas como que olvida dónde dejó los objetos, repite historias varias veces al día y se desorienta al salir solo. Antes era una persona activa, participaba en un club de lectura y hacía caminatas diarias. Pero desde que comenzó a notar sus olvidos, ha perdido iniciativa, se irrita fácilmente cuando no puede recordar algo y en ocasiones también se muestra pues triste y retraído y se queja de que ya no es útil o siente que está estorbando. Su familia está preocupada por él, pero no siempre comprende la situación. Su hija lo sobreprotege, limitando su autonomía y sus nietos evitan interactuar con él por miedo a que se enoje. Solo un vecino con quien jugaba ajedrez sigue visitándolo semanalmente. Fue evaluado por un geriatra que le diagnosticó un deterioro cognitivo leve y también recomendó estimulación cognitiva y acompañamiento psicológico. Pero pues la familia aún no ha iniciado las intervenciones por desconocimiento y también por falta de tiempo. En este caso, pues se puede notar que don Ernesto, como está mencionado, está en la adultez tardía. La adultez tardía, pues, se caracteriza pues, porque su desafío principal es la etapa de la integridad frente a la desesperanza.
Don Ernesto muestra signos de desesperanza al expresar que ya no es útil o que siente que se está estorbando, lo que es una reflexión negativa sobre su valor actual y su vida. Entre las bases biológicas, pues está, por ejemplo, la memoria, la estructura cerebral y los neurotransmisores. En el caso de la memoria, pues como menciona el caso, presenta fallas en la memoria a corto plazo, como son, por ejemplo, los olvidos recientes y en la memoria episódica, es decir, que tiende a repetir historias. Aunque la inteligencia cristalizada, que es un conocimiento acumulado como el ajedrez, es decir, se acuerda cómo jugar el ajedrez, pero puede que no recuerde con quién lo jugó, suele mantenerse estable, ya que el declive en la velocidad de procesamiento y la memoria característica de esa frase. En cuanto a la estructura cerebral, pues los síntomas de desorientación y pérdida de memoria sugieren también una afectación en el lóbulo temporal, donde se procesa la memoria a largo plazo, y en el hipocampo. Y pues los neurotransmisores, que es la pérdida de memoria y la coordinación motora, pues que está relacionada pues, con las caminatas, suele estar asociada con los niveles bajos de acetilcolina, neurotransmisor clave para estos procesos y también vinculado a los trastornos neurodivergentes, neurodegenerativos, como por ejemplo el Alzheimer. Y bueno, en cuanto a la salud mental, pues existen también los determinantes sociales y las emociones. El apoyo social es un factor protector crítico. Sin embargo, el aislamiento y la pérdida de actividades significativas, pues está aumentando el riesgo de su deterioro. En cuanto a las emociones, pues la irritabilidad surge de la dificultad para realizar la autorregulación emocional ante la frustración de no poder recordar, lo cual es un componente esencial de la inteligencia emocional. Y pues la dinámica familiar, que como vimos que es la sobreprotección, su hija está preocupada pero limita su autonomía. En cuanto a la habilidad social, los nietos muestran una falta de empatía e inteligencia interpersonal. Y la comunicación terapéutica. La recomendación del geriatra pues será iniciar un acompañamiento, pero su familia no lo está apoyando en ese aspecto. Entonces, pues lo que nosotros pensamos que podría ser una solución, pues sería 15 minutos diarios, que es el tiempo de conservación de calidad recomendado para que los nietos interactúen con don Ernesto sobre su pasado. Y la estrategia, pues es el modelo OSC de la optimización selectiva, que se compensan los olvidos con prótesis cognitivas, que son, por ejemplo, las pizarras en casa, y se optimiza su reserva cognitiva mediante el ajedrez, es decir, motivando al vecino a que vaya más seguido a jugar con él. Bien, estos dos casos pueden ver vistos de diferente manera a nivel biológico, psicológico, social y pues la meta final que tenemos pensada. Como por ejemplo en el caso uno de Gabriel. En el caso uno podemos ver sus dimensiones que son biológicas, el tumor en el lóbulo frontal y occipital. En En el el caso caso 2 2 de don Ernesto podría ser la afectación en el hipocampo y la acetilcolina. y psicológica, el duelo anticipado y comunicación cinebética. Y en el caso de don Ernesto sería la irritabilidad por pérdida de autonomía. En social es el deseo de proteger a otros, que vendría a ser la empatía. Y en el caso de don Ernesto es el aislamiento por psicología social maligna, por decirlo. La meta final es la trascendencia y cierre de legados. Y en el caso 2 de don Ernesto, la meta final sería la independencia y el envejecimiento activo. No tiene por qué ser un proceso lento y doloroso, puede también ser bien llevado. Y a continuación, respecto a los casos, pues tenemos diferentes conclusiones. La primera conclusión es el análisis de Gabriel con don Ernesto. Demuestra que las alteraciones del comportamiento, como la rebeldía y el silencio en el niño, o la irritabilidad y el retraimiento en el adulto mayor, no son consecuencias automáticas o aisladas de sus patologías biológicas, el tumor cerebral o el deterioro cognitivo leve. Por el contrario, la conducta es el resultado de cómo el impacto orgánico hiere la identidad psicológica del individuo, activando crisis de desarrollo, según Erickson, o procesos del duelo, según Kubler-Ross, y de cómo el entorno social reacciona ante ello. En ambos casos,
se evidencia que en un soporte social deficiente o desinformado, ¿no? Agrava el cuadro clínico, mientras que una red de apoyo empática actúa como un amortiguador del sufrimiento. Y mi compañero va a dar sí, la siguiente conclusión. Claro, tanto en la etapa final de la vida de Gabriel como en el declive neurocognitivo del envejecimiento, en el caso de Ernesto, las intervenciones psicológicas más eficaces no buscan la cura biológica, sino la preservación de la dignidad, la autonomía y el bienestar emocional. Al aplicar modelos como el de la atención centrada en la persona, que es el de Kirwood, o el que el trato humanizado, o la optimización selectiva por compensación, que es Baltes, se concluye que el trato humanístico se operativiza adaptando el entorno a las necesidades del paciente, devolverle ese sentido de utilidad que tenía don Ernesto a través del ajedrez y permitirle a Gabriel una sensación de trascendencia a partir de dejar las cartas, porque debemos priorizar pues tanto la vida y el respeto a la condición humana por encima de las limitaciones de esta enfermedad. Eso sería todo nuestro análisis. Muchas gracias. Eso sería todo.